Abramos la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14, 15. Juan 14, 15 y 16. Si nos ponemos de pie, brother, para leer esta corta lectura bíblica, y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos de que nos ilumines, de que abras nuestro entendimiento, de que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos hagas entender. Te rogamos, Padre Santo, que quites cualquier estorbo que limita nuestra capacidad de comprender tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que quites cualquier excusa que limita, Señor, o que entristece al Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te rogamos que nosotros hagamos tu voluntad guiados con el poder de tu Espíritu Santo siempre. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Luego, comenzando la palabra de Dios. Gracias. Aquí en el versículo 15, luego dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Así lo pone Jesucristo, de simple, de sencillo, así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe? Estamos en una época donde se ha devaluado mucho el ser cristiano. La gente, nomás con una pequeña, pobre, superficial confesión de fe, creen que ya eso los ha cambiado de nuevo, les ha dado la salvación. Y entonces algunos no entienden la profundidad de lo que quiere decir ser cristiano. Y entonces podríamos decir cosas que se quedan en la superficie y se dicen cosas que se quedan muy, muy superficiales, como ven a los pies de Cristo, o entrega tu vida a Cristo, o acepta a Jesucristo, o cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, o invita a Cristo a tu vida. Y todas esas cosas las decimos y las repetimos, pero tristemente la gente no alcanza a ver lo extenso de lo que estamos diciendo, lo profundo de la verdad de lo que estamos hablando, y creen que nomás por hacer una pequeña confesión de fe, una declaración mínima con sus labios, ya con eso sus vidas han cambiado y con eso han sido transformados. Pero en realidad es mucho más que eso, es mucho más que eso. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de la relación tan importante, la relación tan estrecha que hay entre la salvación y la obediencia. No hay espacio, de hecho, entre la salvación y la obediencia. Nosotros entendemos bien claro que la salvación empieza con fe, y así lo decimos, fe, pero también viene agarrada del arrepentimiento. Una persona que no tiene arrepentimiento, pues tampoco tiene fe. Una persona que tiene fe y viceversa, no tiene, porque el arrepentimiento es tan importante como la fe. Y el día de hoy se predica mucho la fe, pero no se predica el arrepentimiento. Y no puede existir uno sin el otro. El arrepentirse, brother, significa querer hacer lo correcto. Eso es lo que significa. Dejar de hacer lo incorrecto. Cierta lamentación hay ahí por haber hecho lo incorrecto, pero ahora deseo hacer lo correcto. Me arrepiento, ya no quiero hacer lo mismo. Dejo de hacer lo que está mal. Entonces entendemos fe y arrepentimiento. Y entonces nos damos cuenta que con arrepentimiento viene la palabra obediencia. ¿Cómo vas a estar arrepentido si no obedeces? Si no obedeces, no estás arrepentido. Van de la mano, van agarraditos de las manos. Y eso es la salvación. Entonces, no hay verdadera fe si no nos arrepentimos. Pero no nos podemos arrepentir si no tenemos fe. Ya lo hice pensar, ¿no? Es bien importante eso, pensar. No hay fe si no nos arrepentimos, pero no nos podemos arrepentir si no tenemos fe. Eso es lo que enseña la Escritura. Voy a intentárselo explicar un poco.
Acuérdese, el arrepentido busca obedecer. La persona que está arrepentida busca obedecer. Y Jesucristo dijo en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, si me amáis, obedecéis o guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces diríamos con ese versículo que en realidad todo empieza con el amor, no con la fe. Con el amor. El amor nos lleva a tener fe, la fe nos lleva a tener obediencia, a arrepentirnos, el arrepentirnos nos lleva a tener obediencia. Todo va de la mano, es un mismo paquete. No puedes separarlo. El Señor Jesucristo constantemente nos habla de la relación tan íntima que hay entre el amor y la obediencia. ¿Cuántos de ustedes aman a sus esposas? Nadie. Sí, hay dos. Otra vez, ahora ustedes, ¿cuántos aman a sus esposos? Mire, hay más, hay 6. ¿Cuántos aman a sus padres? Y usted se da cuenta que de la mano de ese amor, si verdaderamente se aman, van cierta sujeción, están sujetados a esa persona, están amarrados a esa persona. Y muchas veces la palabra más correcta es que están sometidos a esa persona. Se han sometido a esa persona porque le tienen miedo. Wow, esa es una muy mala herramienta, pero es la otra herramienta aparte del amor. Usted puede lograr que alguien se someta a lo que usted dice por temor o por amor. Son las dos únicas herramientas que tiene. Entonces, es lo que hacen algunos dictadores y gobiernos, gobernadores y presidentes. Intentan meterle temor a las personas para que la persona obedezca. Si no hay temor, la persona no obedece. Dios no hace eso. Es lo que hacen algunos predicadores. Algunos predicadores nomás, en realidad no en los últimos tiempos, ha cambiado, ha dado muchas vueltas el cristianismo falso. Pero por un tiempo, en las generaciones pasadas, algunos predicadores no predicaban la gracia y el amor de Jesucristo tanto, predicaban más la ira de Dios, el infierno, el castigo, y de esa manera lograban que muchas personas vinieran. Yo le estoy hablando de cuando yo era niño. Muchas personas venían a las iglesias porque les decían, te vas a ir al infierno, te va a ir gacho, te va a ir gacho. Y muchas personas por ese miedo venían. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando una persona obedece por temor? Que no obedece siempre. No puede obedecer siempre cuando es por temor. Intenta quitarse el temor de encima. Y vemos a muchos de esos cristianos que vinieron a la iglesia por temor, con el tiempo se les desapareció el temor. Incluso hasta simplemente dicen, ¿cuál infierno? Aquí estamos en el infierno. Aquí vivo en el infierno. Entonces ya minimizan el castigo que viene o la consecuencia del pecado. Pero lo que dura por siempre, para que usted pueda obedecer, es el amor. El amor. Y eso es lo que Dios ha usado en nosotros. No el temor, el amor. El amor. Van de la mano. Amor y obediencia. Le aventé un chorro de palabras que están relacionadas con la salvación. Espero y se acuerde de la mayoría de ellas. Pero mire, por ejemplo, hablando de amor y obediencia, Juan capítulo 10, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo, y tantito el 17 y el 18 le leo, Jesucristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre, dice al final del 18. Se fija, dice, por eso me ama el Padre. Estoy haciendo lo que me dijo. Y luego dice, este mandamiento lo recibí. La relación tan estrecha, tan cercana que hay entre el amor y la obediencia. Es increíble cómo algunas personas se creen cristianos y no obedecen. No toman en cuenta con Dios para nada, ni a qué iglesia van, ni qué escuchan, ni dónde se gastan su dinero, su tiempo, sus talentos, ni nada, nada. Usted ve cristianos que tienen años en el cristianismo y no hacen nada para Cristo
nada. Son egoístas y aún así se consideran cristianos. Y lo más básico, yo le estoy hablando, ¿no? Hebreos 10 dice que no nos dejemos de congregarnos. Hay muchos que se creen cristianos y ni siquiera se congregan. La palabra de Dios dice orad sin cesar. Hay muchos que se creen cristianos y ni siquiera oran. La palabra de Dios en Timoteo dice que debemos escudriñar las Escrituras porque la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y ni siquiera hay cristianos que ni siquiera obedecen. En eso es más mínimo, ¿no? Y el principal y el segundo igual de importante mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Bueno, muchos cristianos, muchas personas que se consideran cristianos no pueden obedecer ni siquiera el principal mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y aún así se consideran cristianos. Mire, Juan 15:10 dijo Jesucristo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:14, Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí mismo en Juan 14, ya en el versículo 21, dijo Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, ¿en qué concluimos? En que la obediencia es esencial, es elemental, es una característica indudable de un cristiano. La obediencia a Jesucristo. Una persona que es salva obedece. Eso es importantote, ¿no? Importantote. Entonces, cuando Jesucristo dice, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Imagínense que Jesucristo le esté pidiendo algo que no puede hacer usted. Que Jesucristo le dé una orden, que Dios le dé una orden que usted no puede hacer. Supongamos que le diga a Dios, el que no se aviente desde aquí, dé 3 vueltas en el aire y caiga parado, no puede heredar la vida eterna. ¿Cuántos podríamos hacer eso? Al menos yo no. Al menos yo no. Y le estoy diciendo que algo es algo que tal vez podríamos hacer si nos esforzáramos mucho, si entráramos en cierta disciplina, cierta vida rigurosa, pero el guardar los mandamientos es algo que el humano por sí mismo no puede hacer. Pero Jesucristo nunca nos pide que hagamos algo que no podamos hacer. Nunca nos dice, haz algo. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dice, sé humilde, no le está diciendo algo que haga algo que usted no puede hacer. Cuando Jesucristo le dice, sé generoso, no le está diciendo que sea o que haga algo que no puede hacer. Igual con respecto a los mandamientos. El asunto de guardar los mandamientos, es importante entender que usted no está solo, porque cuando le ordena también lo habilita para hacerlo. Junto con la orden viene la habilidad para poder lograr eso que Él quiere que hagamos. ¿De qué estoy hablando? De una relación con Dios. De una relación con Dios. Eso es lo que va a suceder siempre. Sabe que la vida eterna es una relación eterna con Dios. Y aquí en la tierra es un pedacito del cielo. Aquí comenzamos a tener esa relación con Dios. Porque si usted recordará el contexto de esta lectura donde Jesucristo llegó y dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El contexto es, el que cree en mí hará cosas mayores que yo. El que cree en mí, dice, todo lo que pidiera al Padre yo se lo daré. Pero luego les dice, les daré otro consolador. Otro consolador. Todo esto va junto, va en el mismo paquete. Cuando está hablando de otro consolador, si usted pone atención, el versículo 17, por ejemplo, aquí de Juan 14, Jesucristo dijo, ese otro consolador es el Espíritu de verdad. Dice, el Espíritu de verdad estará en vosotros. Y el versículo 18 dice Jesucristo, no los dejaré huérfanos, vendré a
vosotros. Primero dijo Jesucristo que el Espíritu iba a venir a usted. Luego en el 18 dice, yo vendré a ti. Luego ya el versículo 22 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Primero dijo Jesús que iba a venir el Espíritu Santo, después dijo que iba a venir Él y el Padre dice al último, vamos a venir todos. El Dios triuno va a estar en ti. El Dios triuno va a estar en ti. Ese es el que vas a tener. Ahora dice el versículo 16. No se le olvide que dijo Jesucristo, el que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, este otro consolador, brother, la palabra aquí consolador, que se tradujo como consolador, es la palabra del griego, es paracleto. La palabra paracleto, en Reina Valera el 60 se tradujo como consolador. Esa palabra paracleto es la palabra donde sacamos también la otra palabra paralelo. Paracleto, paralelo. Y paracleto significa a tu lado ayuda, el que está a tu lado que ayuda. El que está a tu lado que te ayuda. Esta es una palabra muy rica en significado. Muchas veces en el uso diario de la palabra, en el griego común, se utiliza esta palabra para hablar de algún abogado, de algún intercesor, de algún ayudador, de algún consolador, de alguien que le está echando la mano. Depende del contexto que se esté usando. Si es un contexto legal y te dice, aquí bien llegó tu paracleto, es lógicamente que es un abogado. Si es un contexto de lo que están tratando emocional y llegó el que le va a aconsejar o el que le va a ayudar en sus problemas emocionales y dice, ya llegó tu paracleto, pues es el consolador. Fíjese, esta palabra aparece 5 veces nomás en el Nuevo Testamento, en la Biblia. 5 veces paracleto. Y de esas 5 veces que aparece la palabra paracleto en la Biblia, 4 veces se traduce como consolador, aquí en donde acabamos de leer, y luego en el 26 el consolador, en Juan 15, 26 otra vez dice consolador, en Juan 16, 7 consolador, pero ya en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, si alguno hubiere pecado, fíjese el contexto en el que estamos hablando, dice, si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se fijó, allá nos está diciendo en el Evangelio de Juan nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, te voy a enviar el paracleto. En primera de Juan, la carta de Juan, dice, pero si alguno hubiera pecado, tienen paracleto con el Padre. El que te ayuda, el que te echa la mano. Solo no puedes. Solo no puedes. No vas a poder. Esta palabra de paracleto está llena, está rica en significado y eso es lo que Jesucristo nos está prometiendo. Eso es lo que nos va a dar. Eso es lo que nos ha enviado. Eso es lo que estamos nosotros recibiendo. El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando usted deposita su fe en Jesucristo, cuando usted verdaderamente se arrepiente del mal que ha hecho, entonces usted busca obedecer a Jesucristo porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero entienda, todo esto sucede en una fracción de milésimas de segundo. Los teólogos, los cristianos intentamos acomodar qué viene primero, la fe, el arrepentimiento, qué viene primero, la obediencia, el cambio, qué viene primero. Y es muy difícil porque todo esto sucede tan rápido, tan instantáneo, porque es Dios el que está hablando en nosotros, que muchas veces ni siquiera podemos ver lo que está pasando. Es un pequeño pedazo del tiempo, de tu tiempo. Cuando el Espíritu Santo en ese instante, en ese momento tan rápido, entra a tu vida y tu vida es totalmente transformado. No eres el mismo, eres transformado. Es importante ver, si usted se ve como cristiano
igual como era sin ser cristiano, entonces no es cristiano. Tiene que cambiar algo. Pero es un evento tan rápido, tan importante, que hay discusión que viene después del otro. Pero yo digo, ¿para qué la discusión si son cosas que no pueden existir una sin otra? Ya le dije, usted no puede obedecer sin el Espíritu Santo, pero usted no obedece si no tiene el Espíritu Santo, no puede entonces tener el Espíritu Santo si no obedece. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? La palabra de Dios nos lo dice bien clarote en Romanos, si usted recuerda del capítulo 3, versículo 11, dice, no hay quien entienda, está hablando el estatus humano, la condición humana, cómo el humano está moralmente, espiritualmente. Efesios dice que estamos muertos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y eso es todos nosotros. Entonces, si Dios espera hasta que nosotros por nuestro propio poder humano busquemos a Dios, nunca va a suceder. Necesitamos al Espíritu Santo para que deseemos buscar al Espíritu Santo. Y necesitamos a Dios, perdón, y necesitamos al Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. Es por eso que aquel padre, cuando llegó a Jesucristo con un hijo endemoniado y Jesucristo le pidió fe, aquel padre le dijo en Marcos capítulo 9, 24, para que le apunte, le dijo el padre a Jesucristo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. El padre quería creer, pero no podía creer. Se le hacía imposible a pesar que tenía a Jesucristo delante de él y tenía a su niño que necesitaba ayuda aquí. Pero aún así él comprendió que por sus propias fuerzas, con su medio, con su capacidad humana, no podía hacerlo. Y le dice a Jesucristo, ayuda mi incredulidad, porque sin Dios no podemos creer, no podemos hacer. Sin el Espíritu Santo en realidad somos unos humanos comunes y corrientes. No podemos hacer nada más. Lo mismo sucedió con los apóstoles, con los discípulos. Allá en Lucas capítulo 17, versículo 5, le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe. Así le dijeron los apóstoles a Jesucristo, aumentanos la fe. ¿Por qué? Pues uno no puede aumentar su propia fe. Yo ya voy a creer más. Bro, ya voy a creer más en Jesucristo, No, tal vez si algo puedes hacer es rendirte delante de su presencia y confesar quién eres. Tal vez eso puedes hacer. Pero según Romanos otra vez, y según Efesios que estamos muertos, y según Santiago que todo sucedió por medio de él, aún para eso necesitamos a Dios mismos. Aún para eso. En Tito capítulo 3, versículo 5. Bueno, Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Juan 18, 8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué necesitamos que nos convenza el Espíritu Santo? Porque nosotros no podemos, brother. Yo sé que el mundo humanista cree que puede y que todas se las truena y que él puede con ser bueno y que somos humanos intuitivamente. Pero no lo somos, no somos buenos. Yo ya le he dicho antes, la única razón por la cual nosotros llegamos a considerarnos buenos es porque nos comparamos con alguien más malo que nosotros. Y decimos, ese es malo, yo soy bueno. Porque estamos comparándonos con algún asesino, algún violador, alguna persona avariciosa de más, malosa, y decimos, yo soy bueno. Sí, pues si ese es tu estándar, ahora compárate con Jesucristo, a ver si sigue siendo bueno. Y vas a darte cuenta que no eres bueno. Y la verdad, ni siquiera con Jesucristo nos tendríamos que comparar, nomás compárese con Pablo, como Pablo dice, ¿no? Compárese con Job. A ver qué tan bueno es. Si le estoy hablando humanos, personas aquí en la tierra que verdaderamente depositaron su fe en Dios. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Se fijó? Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento y de la regeneración. Nos salvó por la renovación en el Espíritu
Santo. Así dice Tito 3:5. Por la renovación en el Espíritu Santo. Imagínese que usted sea salvo primero y luego reciba el Espíritu Santo. O que usted reciba el Espíritu Santo. Se batalla para acomodar. Se batalla porque la Biblia dice uno, ¿cómo? Si yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados, mi mente es egoísta, avariciosa, vanidosa, rencorosa. ¿Cómo voy a hacerle para verdaderamente obedecer a Jesucristo, para entregarme, para amarlo, para arrepentirme siquiera? La verdad es que muchas personas ni siquiera se pueden arrepentir. La mayoría de las personas que van al bote o que los agarra la policía están llorando, están moqueando. ¿Por qué lloras? Ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Igualito que los borrachos cuando viene la cruda. No vuelvo a tomar. ¿Verdaderamente están arrepentidos? Están lamentándose de las consecuencias de sus malos actos. Están lamentándose de que la policía los atrapó, de que el juez los metió en la cárcel. Pero en cuanto salen, vuelven a lo mismo. La palabra de Dios lo dice, vuelve el perro a su, ¿qué? A su vómito. Entonces sí, si una persona por sus propias fuerzas se hace cristiano, si una persona por sus propios medios se hace cristiano, se le va a hacer muy difícil, se le va a hacer imposible mantenerse en el cristianismo, porque por sus propias fuerzas no puede ser. Pero estamos hablando de algo asombroso, de algo maravilloso, de algo supernatural, de algo que no es de este mundo. Estamos hablando del Espíritu Santo que habita en nosotros. Tiene que haber una diferencia entonces entre nosotros y el resto del mundo. Tiene que marcarse algo. Estamos hablando del Creador de todas las cosas. El Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos redarguye, nos exhorta, nos ilumina, nos corrige, nos motiva. El Espíritu Santo nos enseña, nos educa, nos surte, nos capacita. El Espíritu Santo nos da absolutamente todo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces sí se le va a hacer muy difícil poderse mantener en los caminos correctos. Se le va a hacer imposible. El Espíritu Santo es Dios, como ya lo vimos en el Dios Triuno. No es una fuerza inanimada, como dice alguna secta que anda tocando puertas por ahí. No es una fuerza impersonal, como dicen esa secta. No, es Dios mismo, es una persona. Usted puede platicar con Él, usted puede dialogar con Él. Usted recordará la historia de Ananías y la esposa, ya en Hechos capítulo 5. Ya en el versículo 3 de Hechos 5, le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero le dice, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Sí, el Espíritu Santo es una fuerza nomás inanimada como la electricidad. Oiga, pues entonces no le puede mentir, no le puede mentir. El ejemplo, pues medio burlón o muy burlón que le doy yo es como mentirle al foco ese, a la electricidad. ¡Uy! Lo engañé el foco, lo asusté. O a su silla, la silla, miéntale a la silla que se va a sentar y no se siente. No puede mentirle a algo que no es personal. No puede mentirle a algo inanimado. Es el Espíritu Santo del que estamos hablando. También la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. A ver, entristezca la silla. Silla fea, estás toda verde. Uy, está llorando la silla. No puede llorar la silla, no puede entristecerse. Pero aquí sí dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Fuiste sellado. Otra vez, ¿con qué? ¿Qué es lo que tiene el cristiano? ¿Qué es lo que nos hace diferente? El Espíritu Santo es con el que fuiste sellado para el día de la redención. No eres un cristiano común y corriente, no eres un humano cualquiera. Eres alguien que tiene el Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo es asombroso, es maravilloso, es magnífico. El Espíritu Santo... si usted tiene el Espíritu Santo y dice que no puede, entonces o no lo tiene, o sí puede, pero está mintiendo.
Así de sencillo. Hay cristianos que vienen cuando platicamos con ellos, cuando le estamos intentando alivianar su vida y dicen, ay pastor, es que ya no lo puedo perdonar, ya no lo puedo. No puede o no quiere. Es muy diferente, es muy diferente. Es decir, no lo puedo perdonar. Si algún cristiano está todo rencoroso, lleno de ira, con ganas de desquitarse, o no tiene el Espíritu Santo, o simplemente lo está contristando y no quiere perdonar. Pero el Espíritu que tiene es poderoso, le da la habilidad de perdonar, le da la habilidad de sanar las heridas que le hicieron otras personas emocionalmente para poder continuar su vida y seguir adelante. Pero sin el Espíritu Santo sí está frito, sin el Espíritu Santo sí va a estar amargado y va a continuar amargado y va a morir amargado. Por más clases de yoga o por más terapias emocionales o psicológicas se tome y por más veces que vaya con el psicólogo, usted va a seguir con esas heridas en su corazón porque no hay nadie que las pueda sanar. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Y cuando un cristiano dice, no puedo, no puedes o no quieres. Mire qué tan poderoso es el Espíritu Santo, nomás para darle una muestrita. Allá cuando comienza la creación en Génesis capítulo 1, en el versículo 2 dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allí estaba en la creación el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. En Éxodo, cuando Dios mostró su poder con el faraón y los egipcios, y cuando anduvo con el pueblo de Dios caminando en el desierto por 40 años, allí estaba el Espíritu Santo de Jehová. El profeta Joel, igual que otros, profetizaron. Joel profetizó cuando el Espíritu Santo iba a bajar sobre los cristianos, el comienzo de la iglesia cristiana. Allí estaba el Espíritu Santo, y usted lo puede ver en muchas ocasiones a través del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Cuando María quedó embarazada, ¿por qué quién quedó embarazada la primera vez? Por el Espíritu Santo, ahí quedó María embarazada, por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo fue bautizado, salió del agua, en ese momento, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo al comienzo, al principio del ministerio aquí en la tierra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hechos capítulo 2, cuando comienza la iglesia, el comienzo, lo que dio el inicio tanto de la creación como el ministerio de Jesucristo, como de la iglesia, fue el Espíritu Santo, porque en Hechos capítulo 2, cuando comienza la iglesia, dice cuando bajó el Espíritu Santo. En ese momento cae el Espíritu Santo y se esparrama sobre las personas y el mundo empieza a ser revolucionado como nunca jamás en la historia había sido revolucionado. Así es el Espíritu Santo, brothers. Está en todos lados. Es gracias al Espíritu Santo. Es gracias a Él y por la razón del Espíritu Santo es que personas como Esteban, como Jacob, como Felipe, como Pedro, como Pablo, aguantaron sin rajarse, sin hacerse para un lado, sin ceder hasta el fin, a pesar de que fueron todos ellos asesinados. Aguantaron hasta lo último, no porque tenían fuerzas y tenían mucho poder de voluntad, mucha fuerza de voluntad. No, cada uno de ellos aguantó hasta el último. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo le aseguro que si Pedro, Pablo, Esteban hubieran aventado la toalla luego, hubieran dicho, ¿sabe qué? Hay unos vidrios. Ya no firme para esto. Esteban hubiera dicho, yo firme para ser diácono, no para que me apedrearan. Pero aún así, a ellos no les valió ninguna injusta acción de los demás. No se justificaron para dejar de hacer lo que tenían que hacer. Ellos vivieron hasta el último aquí en la tierra porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y iban y venían, los llevaba y los traía el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la razón, ¿no? Y la palabra de Dios deja bien claro, para que usted se quede bien claro, en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Así dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque hay alguna gente rara, hoy tú no tienes el Espíritu. Si no lo tiene, pues no es de Él. Si no lo tiene, no es de Él. En cierta ocasión, ahí en Río Rancho, unos pastores me invitaron a orar para otro pastor para que
por otro pastor para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y caray, dije, está canijo, está difícil. O sea, entonces su fe no fue verdadera. Necesitamos empezar desde el principio. Necesita empezar desde la fe. Necesita amar a Dios. Necesita creer en Dios. Necesita arrepentirse. Necesita obedecer. Porque todo eso viene con la fe y el Espíritu Santo da la habilidad de hacer todo eso. Es por eso bien clarote que la palabra de Dios dice, allá en Apocalipsis, a la iglesia le dice, en el capítulo 3, versículo 20, aquí, es Jesucristo el que está hablando, pero le está tocando las puertas de su corazón. Al menos en la iglesia de Apocalipsis le está tocando y le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él. Y es Jesucristo el que está hablando. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Es Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, son el mismo. Pero ¿cuándo es cuando entra a tu vida? ¿Cuándo es? En el momento que lo aceptas. En el momento que te arrepientes. En el momento que depositas tu fe en él. En ese instante eres habilitado para obedecer. En el momento que te arrepientes. Todo es un paquete, yo le dije, es un instante de su vida. Imagínense, o sea, de otra manera, los cristianos quisiéramos hacer estrategia de transformación. Así le quisiéramos hacer los cristianos el día de hoy. Estrategia de transformación. Primero, punto número 1, vamos a comenzarlo a que ame a Dios. Miren, aman a Dios, Dios te ama, esto. Punto número 2, vamos a hacer que crean en Dios. Ok, ahora, punto número 3, vamos a hacer que se arrepientan. Ahora, para la otra semana vamos a lograr que obedezcan. Eso tendríamos que hacer, o sea, toda una estrategia bien planeada para poder lograr el cambio en las personas. Pero el Espíritu Santo lo hace inmediatamente. Inmediatamente, en un instante. Así es como le hace la palabra de Dios. Es como en Hechos capítulo 2 cuando aprendieron a hablar en diferentes idiomas. No llegó el Espíritu Santo y dijo, ok, ustedes van a aprender arameo, ustedes van a aprender a hablar perso, ustedes van a aprender a hablar este otro idioma. Primera clase, lección 101, ¿okay? El abecedario de cada país, de cada idioma se lo tiene. ¿Le hizo así el Espíritu Santo? No, de repente dice la palabra de Dios que empezaron a hablar un montonal de idiomas y todos los que estaban ahí decían, ¿cómo escuchamos a estos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Sin estrategia. Porque en un instante hace las cosas el Espíritu Santo. En un momento. Es poderoso de lo que estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo. Y usted, pues, que verdaderamente ha depositado su fe en Jesucristo. Usted que ha venido verdaderamente a los pies de Jesucristo. Usted que ha entregado su vida a los pies de Jesucristo, que se ha arrepentido delante de Jesucristo. Y déjame le digo, arrepentir es arrepentirse. Yo nunca he visto una persona que se arrepienta sin tener cierta tristeza en su corazón. Por eso la palabra de Dios habla mucho del corazón contrito y humillado. Está hablando de arrepentimiento. Y nos da un montón de ejemplos la palabra de Dios del arrepentimiento. Y hay personas que vienen, así todos arrogantes aceptan a Jesucristo. No, bro, entiende tu estado, tu condición humana. Eres pecador, estás lejos de Jesucristo, estás lejos de la salvación, vas en camino a una separación eterna de Dios, vas a estar en la oscuridad por siempre, vas a estar en el lago de azufre, vas a estar donde hay llantos y gemir todo el santo día y toda la santa noche y por siempre y por siempre. Tus dientes van a estarse topando uno con otro del dolor tan intenso que vas a tener y así vas a tener que vivir por siempre. ¿Por qué? Porque Dios es malo. Porque Dios no es amor. No, porque es lo que pasa cuando tú te separas de Dios. Ya que Dios es amor, ya que Dios es vida, ya que Dios es luz, ya que Dios es verdad, ya que Dios es el de donde vienen todas las bendiciones. Separado de Dios no obtienen nada de lo bueno de Dios. No obtienen nada de lo bueno.
absolutamente nada. Entonces, el puro hecho de estar separado de Dios trae sufrimiento, trae dolor. Entonces es importante entender, el arrepentimiento es reconocer mi condición, que he pecado, que he sido malo, y reconocer que no puedo ser bueno si no es con su ayuda. Entonces, si usted ha hecho eso que le dije, que es creer en el Señor Jesucristo, entonces no está solo, no está solo. Tiene a Jesucristo, tiene al Espíritu Santo, tiene a Dios Padre en su vida, en su corazón. La palabra de Dios dice que Él, el Espíritu Santo, allá en 1 Corintios 12, 13 y 14, dice que le da dones, lo capacita, lo llena de todo lo que necesita para poder seguir adelante. Lo que le hace falta para vivir una vida cristiana, se lo da. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice que le da el fruto del Espíritu Santo, le da lo que le hace falta. Sin el Espíritu Santo no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene benignidad, no tiene bondad, no tiene fe, no tiene dominio propio, no tiene nada sin el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo entonces sí tiene. Y dígame, ¿cómo puede fallar? ¿Cómo puede caerse? ¿Cómo puede retirarse una persona que está llena del fruto del Espíritu Santo, que ha sido llena de dones? ¿Cómo puede una persona caerse que está siendo dirigida, que está siendo motivada, que está siendo exhortada, que está siendo animada, que está constantemente en la presencia de Dios? ¿Cómo puede retirarse de Dios? ¿Cómo? Si verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Si no, sí. Vamos a jugar a ser cristianos. Vamos a jugar porque aprendí a copiar a aquel brother, y aprendí a hablar como aquella hermana, y aprendí a vestirme como aquel otro, y aprendí a ir a los servicios a la iglesia, y aprendí guitarra, y aprendí esto, y aprendí a imitar la vida de los que se dicen cristianos, pero por dentro sigo siendo el mismo muerto. Entonces sí, en cualquier momento me van a salir las uñas, en cualquier momento se van a dar cuenta quién verdaderamente soy, porque no tengo el poder del Espíritu Santo. Pero un cristiano en manos de Dios, en manos de nuestro Dios vivo, brother, ese cristiano aguanta, resiste, permanece, ese cristiano va y cambia el mundo, cambia todo lo que tiene que caminar, porque no está solo, porque no está limitado, sino tiene un poder ilimitado. Eso es lo que es. Es increíble cómo ahorita hay tantos cristianos que hablan tanto del Espíritu Santo. Si nosotros en esta iglesia empezamos a repartir pósters y papelitos, que aquí va a haber una campaña de profecía, se nos ataca la iglesia de gente. Y órale, profecía y todo, ay sí, de dones y de sanidades. Y hombre, todo el mundo viene, porque todos creen que el Espíritu Santo puede dar profecía, y creen que el Espíritu Santo puede dar dones, y que puede el Espíritu Santo dar sanidades, pero no podrá controlar tu vida. No tiene palabra, no tiene poder para controlar tus palabras, tu boca. Tiene poder para decirte esto y para decirte aquello, y para acá y para allá, pero sales de aquí, sales toda chismosa, sales de aquí, sales toda quejona. ¿Cómo es que tiene poder para decirle el futuro, pero no tiene poder para trabajar con tu actitud diaria? Eso es lo que vemos el día de hoy en muchas de las iglesias. Y se atacan, profecía, y van, dígame, profeta, dígame, voy a quedar embarazada, voy a tener muchos hijos. Sí, Dios va a hacer grandes cosas, usted va a cambiar el universo, y usted esto, y les dicen puras cosas bonitas, ¿no? Ese espíritu que dices no podrá en realidad ayudarte para que te mantengas en el camino de obediencia, como Jesucristo dijo, si me amas, me obedeces. Van de la mano. Si me amas, me obedeces, tienes al Espíritu Santo. Anteriormente dijo, si crees en mí, pides, oras y recibes al Espíritu Santo. Ahora dijo, si amas, obedeces y tienes al Espíritu Santo. Es que hemos aprendido a creer en el cristianismo falso que anda dando vuelta. No es el cristianismo de la Biblia. No es triste. Primera Juan dice, hablando de estos que se hacen pasar por cristianos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros, para que nos diésemos cuenta que no eran de nosotros. Entonces es importante entender,
Y esto es apenas empezando, brothers, apenas empezando. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se fijó? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En el 9 nos había dicho que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Ahora dice, el que es guiado, ese es el Dios. Usted recordará que varias veces nos dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. No, hombre, bro, el Espíritu Santo le ayuda en los detalles más pequeños que usted diría, ¿por qué me va a ayudar ahí el Espíritu Santo? Pero en los más chiquititos de su vida, en los detallitos más insignificantes, tal vez usted diría, le ayuda el Espíritu Santo. No le va a ayudar en los grandotes. Mire, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún para orar el Espíritu Santo ora y te dice qué palabras tienes que decir, cómo tienes que orar, cómo le tienes que hacer. Te dirige en detallitos, dice, en tu debilidad, cualquiera que sea tu debilidad, ahí te ayuda el Espíritu Santo. O sea, aún en tus oraciones el Espíritu Santo está presente. Por eso yo le digo, tenga cuidado cuando dice, yo creí en Jesucristo, yo acepté a Jesucristo, yo vine a los pies de Jesucristo, yo nací de nuevo, yo fui transformado. Tiene que entender todo el paquete que quiere decir eso. Es una persona que cree, es una persona que ora, es una persona que ama, es una persona que obedece, es una persona que se ha arrepentido, es una persona que tiene el Espíritu Santo. Todo eso quiere decir ser salvo.